tardes. Estamos aquí en un video para explicarles un poquito como de esta circulación que ha tenido la Biblia en México principalmente, porque pues, nos encontramos en la Comunidad Teológica de México. Entonces tenemos como invitado al doctor Cristian Manuel Parraza Loera, que es doctor en Historia por el Colegio de San Luis y pues ahorita se encuentra como postdoctorante en la Universidad de Guadalajara. Pues bienvenido, doctor, y pues vamos a tener ahí una plática interesante con el doctor. Entonces vamos a empezar. Quisiéramos saber cómo tuvo lugar la presencia y la distribución aquí en México. Sobre las Biblias, bueno, hay que primero retomar la idea de que estamos hablando, cuando hablamos de la distribución de las Biblias, empieza en el siglo XIX de una manera cada vez un poquito más visible, pero hay una constante vigilancia que viene, pues bueno, trascendiendo desde el periodo novohispano, ¿no? Desde prácticamente, bueno, es el periodo novohispano en México, pero desde Europa, con el Concilio de Trento, ya se había establecido, obviamente, en el siglo XVI, porque había surgido, comenzado, ¿no?, toda esta difusión del luteranismo. En Europa surge el Concilio de Trento y en este se establecía la vigilancia y no distribución, o se prohibía que se distribuyeran cualquier otro texto evangélico o la Biblia. Recordemos que pues principalmente era en latino y que las misas se mantuvieron en latín durante mucho tiempo. Lo único que importaba dentro de la misa para que entendiera el público era el sermón. Entonces, bueno, desde Trento va a estar como esta vigilancia que se va a transmitir luego al periodo novohispano con los concilios provinciales, en el caso de México, y bueno, eso se va a mantener. Llegamos al siglo XIX. Bueno, también hay que recordar que esto no quiere decir que no hubiese circulación de textos prohibidos, ¿no?, que tocaran algún tema religioso, pero en específico de la Biblia sí estaba más vigilado. Entonces llegamos al siglo XIX con toda esta tradición, con toda esta visión de prohibición, ¿no? Y en el siglo XIX, ya en el periodo México independiente, recordemos que, bueno, esta unión entre Iglesia y Estado se hace notar en la Constitución del 24, en el artículo 3, y eso va a reflejarse pues en la continua vigilancia. Les digo, eso no quiere decir que no hubiese circulación. ¿Por qué? Porque México ya en esta independencia, ya en este interés de tener como aliados o reconocimiento, pues hace estos como, pues sí, actos, ¿cómo se les llama? recuerdo, tratados de amistad con naciones, por ejemplo, como Inglaterra, ¿no? En aquel entonces Prusia, no Alemania, pero bueno, que se conocen ya como alemanes, que son pues países que no necesariamente son católicos, ¿no? Entonces también para tratar de tener este reconocimiento se les decía que no había ningún problema con que ellos pudieran venir al país, y con ello pues vinieron muchos con sus Biblias, con sus documentos, entre ellos a lo mejor uno ya muy conocido, que es Thompson, quien habrá sido uno de los primeros, o bueno, ya como reconocido, ¿no?, en este México independiente, que empiezan a hacer una distribución de Biblias por el centro y bajío, pues, en el país. Entonces, yo creo que sería como ya más reconocido, perdón, más reconocido, Thompson, ¿no?, que sería de los primeros en empezar a repartir Biblias. Eso no quiere decir que lo haya tenido fácil, porque, bueno, pues él llega a la Ciudad de México, seguramente como la capital del país, seguía siendo como ahora, pues, con mucha más población que en el norte, que se encontraba como medio vacío, pero bueno, va a tener como su método para empezar a repartir Biblias. Era que se empezaba a anunciar en el periódico, ¿no?, a dónde iba a ir, y él ahí en el periódico decía que iba a estar como una corta temporada, y ya pues iba recorriendo y tratando de encontrar simpatizantes, ¿no?, que estuvieran interesados en la lectura del Evangelio. De ahí, por ejemplo, hay algunos datos de que llega, bueno, en el Bajío, México, Querétaro, Celaya. De Celaya subió a San Juan de los Lagos, de San Juan de los Lagos a Aguascalientes, pero no va a tener una buena suerte, porque pues a donde llegaba lo tenían también como bien checado, porque recordemos, vuelvo a repetir, en el artículo 3, ¿no?, que estaba prohibida cualquier otra práctica religiosa que no fuera la católica. Pero Thompson no lo sabía, o él pensaba que no había como ningún problema. Entonces él iba haciendo un recorrido tratando de repartir Biblias
pero se fue topando con pared. El caso es que de Aguascalientes, por ejemplo, lo sacaron así a pedradas, y Zacatecas en aquel entonces pues tenía una tradición de política liberal, ¿no? O sea, era muy liberal para aquel momento. Zacatecas, pensando pues que era una de estas ciudades que sigue siendo una de las ciudades con mayor importancia minera, pero en aquel entonces pues había mucha movilidad de personas. Entonces él pensó que en Zacatecas lo iban a recibir bien, pero tampoco fue así. Y bueno, el caso es que Thompson no tuvo como mucha, dejó pues Biblias, ¿no? Pero no fue como mucho su impacto, porque pues tuvo que salirse rápido. Esto nos lleva en Zacatecas. Tuvo su biblioteca pública desde 1832-1833. Hacia 1855 se descubrió que la biblioteca pública contaba con una gran cantidad de libros que estaban en el índex, ¿no? Estos libros prohibidos, porque tocaban temas de filosofía ilustrada, no sé, Voltaire, Rousseau, Montesquieu, y entre otros, además de textos bíblicos, Biblias en griego, Biblias en francés y en hebreo. Entonces, cuando vemos en esta biblioteca para 1855, la pregunta sería, ¿cómo es que llegaron estos textos, ¿no? a una biblioteca pública, y que estuvieran ahí como a que cualquiera los pudiera consultar? Yo me remito a que justo tantos viajeros que llegaban a Zacatecas, mineros principalmente, alemanes, ingleses, y que incluso pudo haber sido como el mismo Thompson, ¿no? Que traían sus libros, sus carretas con libros, sus maletas o cajas, como fuera, pues muchos de estos libros pudieron haber llegado a esa biblioteca pública de Zacatecas. En 1855 se le hizo una censura desde Guadalajara. Zacatecas pertenecía al obispado de Guadalajara en aquel entonces. Entonces desde Guadalajara se mandó a hacer que se revisara la biblioteca, que se sacaran todos esos libros, porque eran perniciosos, que estaban principal, bueno, ahí decía, ¿no? Que los jóvenes eran los principales en hacer consulta de esos libros, por lo tanto estaban pues ahí afectando a la juventud. Mismo caso que se podría decir ahora con algunas cosas, ¿no? Así como que si las lecturas o algo, cómo motivan a que la juventud sea revoltosa o que sea más activa o revolucionaria. En aquel entonces sí les preocupaba mucho. Y esos libros, bueno, van a terminar algunos en el obispado de Guadalajara, otros se van a terminar en el Colegio de Propaganda Fide aquí en Guadalupe, Zacatecas, y muchos otros iban a ser regresados. Pero contaba con una colección de prácticamente 3,000 libros, ¿no? Una colección de más de 3,000 libros, de los cuales los prohibidos eran casi 400, 500 libros los que tenían en la lista, ¿no? Entonces, bueno, todo esto para decirles que la circulación de las Biblias no hay como un momento preciso exacto, pero que se puede ir rastreando en algunos lugares donde se encuentran como textos evangélicos, Biblias, y bueno, el primer conocido que es Thompson, ¿no? Porque es como que el que causó más ruido, pero en un periodo que estaba completamente prohibido la distribución de textos evangélicos, o sea, no solamente las Biblias, sino cualquier otro texto que tocara temas religiosos. Y bueno, ya para el México independiente, temas ilustrados, ¿no? O sea, que seguía siendo muy vigilado por el temor a la revolución. Vamos a tener después ya ya cuando se hace la ley de libertad de cultos hacia 1800, en diciembre del 60, en el resto del país, bueno, para Zacatecas llega en enero del 61, pero va a ser a partir de la ley de libertad de cultos que... También, pues, entre todos estos textos que en México en ese momento eran como llamados prohibidos, ¿no? ¿Cuáles eran las ediciones o estas traducciones de la Biblia al español principalmente que hayan sido las primeras como en circular en el territorio mexicano? Bueno, las primeras justo surgen por estas asociaciones bíblicas, ¿no? Que son las que empiezan a hacer como las traducciones. Y bueno, Thompson pertenecía a la Asociación Bíblica Británica, no recuerdo exactamente el nombre, pero bueno, él va a ser alguno de los primeros que van a traer estas Biblias. Después está la American Bible Society, que es la Asociación Bíblica Americana, que también ya mandaba Biblias traducidas. Pero también va a haber una relación con impresores mexicanos
que van a estar interesados, bueno, en esta idea liberal y apegados pues como a la diversidad religiosa o esta intención por la libertad religiosa, que se van a ocupar de también traducir textos bíblicos, evangelios o incluso algunas otras opiniones del inglés al español. Uno de estos va a ser en el caso de Zacatecas, y que seguramente muchos habrán escuchado hablar de él, que es Juan Amador, quien tuvo su imprenta en Villadeco, Zacatecas, y quien va a ser uno de los que va a publicar uno de los primeros libros evangélicos, que es La Antorcha Evangélica, donde publicaba algunas de estas traducciones. Entonces, bueno, los principales iban a ser como las agencias bíblicas, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, que es quien tuvo más presencia, aparte de la británica, con Thompson, de Estados Unidos, pues a partir de los 60 justo lo que me iba a mencionar ahora, es que a partir de los 60, con la Ley de Libertad de Cultos, van a empezar estos agentes bíblicos, también conocidos como colportores, a circular principalmente por el norte del país, y hacer una distribución de estas Biblias, ¿no? que ya estaban traducidas. Y hay que resaltar que muchos de estos agentes ya habían estado teniendo como presencia en el norte después de la Guerra México-Estados Unidos del 46-48. Se quedaron en las fronteras, algunos de ellos pues en el interior del país, y van a ser estos mismos los que van a empezar a formar como esta relación con los liberales y a distribuir algunas de estas Biblias. Uno de ellos, que Grayson Mayet Prevost, que es se quedó como vicecónsul acá en Zacatecas, y que va a tener relación tanto con la American Bible Society de Nueva York como con la Iglesia Presbiteriana de Filadelfia. Entonces él se va a encargar de contactar quienes manden Biblias. Muchas de estas van a llegar a través de Melinda Rankin, que seguramente también muchos habrán escuchado hablar de ella. Y bueno, la ruta, que es una ruta también muy interesante, porque es la ruta que conecta. Zacatecas tenía como para ir a Estados Unidos, tenía como la ruta marítima y la ruta terrestre, ¿no? Y una de las rutas terrestres conectaban con Brownsville, Texas, en esta que actualmente es frontera con Tamaulipas. Y bueno, justo esta ruta va a ser donde se va a encontrar como una distribución de Biblias. Por ejemplo, de Brownsville, Texas, era por donde cruzaban, o sea, mandaban desde Nueva York para el sur de Estados Unidos, en Brownsville, Texas. Después de ahí cruzaban, Tamaulipas, o sea, bajaban Tamaulipas, Tampico, llegaban a Nuevo León, Monterrey, a Saltillo, bajaban también a San Luis, ¿no? O sea, toda esta ruta que conecta pues esta región, y hasta Villadeco, Zacatecas, y luego de Villadeco pues hacían otros caminos. Entonces es bien interesante ver también estas rutas que se iban utilizando tanto por agentes y principalmente como la Biblia como objeto, ¿no? Donde se van encontrando en estos puntos, y claramente también en el centro del país, pero la del centro del país pues llegaba por puerto. Es interesante ver esta ruta en la geografía, ¿no? Y plantarla en una ruta, porque se parece mucho a las rutas de comercio que se utilizaban, ¿no? Este camino, ¿no? Que hay muy importante aquí en México. Justo eran las rutas de comercio, y la otra es que la ruta terrestre, decían que era como de la más corta pero más peligrosa también, porque por ejemplo, para muchos de los que desde Zacatecas, si quieren ir a Estados Unidos, les salía más largo ir a la Ciudad de México, luego al puerto de Veracruz y luego pues subir, ¿no? Entonces era más cerca agarrar como estas rutas Saltillo, Nuevo León, Monterrey, Nuevo León, y luego subir hacia la frontera. Sin embargo, era muy peligroso por los bandidos, el bandidaje. Entonces muchos no se querían arriesgar por eso, y es algo interesante pues ver cómo los misioneros, en esta intención evangelizadora, pues como que no veían mucho ese problema. Y digo, no quiere decir que no hayan pasado como conflictos no solamente de bandidaje, sino también de la intolerancia religiosa, que fue algo que estuvo presente pese a que se dictaminara la Ley de Libertad de Cultos. Interesante como conocer estas pues prohibiciones, lo mal mirado que estaban en aquel momento, y hasta los años 60 más o menos aquí en México, pues la otredad, el protestantismo de la otredad católica, ¿no? Y pues justamente en qué ayudó esta presencia y la distribución de la Biblia aquí en México para como a visibilizar, hacer ver el protestantismo. Pues fíjate que en lo que
no podríamos decir como que ayudó a la aceptación tal cual, pero sí diversificó, ¿no?, el campo religioso. O sea, y también hablemos de que el que hubiera distribución de Biblias, o una libre distribución de Biblias, o bueno, libre, no quiere decir que haya llegado a la mente de todos, porque también no todos sabían leer. Y esa va a ser como la característica que van a tener muchos de los misioneros, o bueno, conocidos como colportores, que cuando llegan, pues ellos traen sus Biblias y empiezan a querer repartir, pero se van a enfrentar a que, chale, pues traigo mis Biblias, pero no todos saben leer. Entonces, ¿qué hago? ¿No? Entonces ahí inician con esta educación en primeras letras, que era muy interesante e importante para ellos, porque a través de la educación, entonces ellos podían hacer que leyeran la Biblia, y a través de la lectura del Evangelio podían hacer una conversión. Para ellos era como un tránsito fácil, ¿no? Dices, bueno, no sabes leer, te enseño las primeras letras, leemos la Biblia, entonces tú ya vas a tener como una libertad interpretativa para tu fe y tu conversión por fe. Así es como lo llamaba, ¿no? La conversión por fe. Entonces, yo creo que lo que va a permitir, que no va a ser en corto tiempo, sino que es como de larga duración, es un proceso como de larga duración, que va a permitir justo pues esta apertura en el campo religioso, donde va a haber como nuevas interpretaciones. El caso, ya había mencionado el nombre de Juan Amador, que va a ser a través pues de la lectura, que él crea sus propias interpretaciones y que empieza a publicar, tanto en el periódico La Antorcha Evangélica, como en otros folletos que él va a tener, ¿no? Como el Sans Culot, tiene otros que habla de la Constitución, una variedad, donde él ya tiene un posicionamiento, una interpretación muy propia sobre lo que es la religión y lo que él considera cómo debería de ser la religión, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo que va a permitir la Biblia, como que haya nuevos cuestionamientos a la institución católica, ¿no? Como iglesia, y nuevas interpretaciones. Y bueno, esto como en un primer momento. Ya a partir de los 70s, que es cuando llegan pues más misiones, ya de iglesias con denominación, ¿no? O sea, los presbiterianos, metodistas, congregacionalistas, bautistas y no me acuerdo quiénes más, pues ya van a enfrentarse también sí podríamos decir casi que a otro México, porque en la década de los 60 la chamba que hicieron los colportores pues sí fue mucha, ¿no? O sea, aparte de la distribución para quienes supieran leer, pues también para quienes no supieran leer y que estuvieran interesados en abrir escuelas, principalmente, en el norte, en Monterrey, hay unos datos, hay en Monterrey, Cadereyta, en Saltillo, en Zacatecas, que fue en Villa de Cos, donde se preparaba gente ya con la lectura del Evangelio para que luego ellos salieran a misionar. Pues fueron ellos los que hicieron una buena chamba. Ya después, en los 70, pues siguieron, ¿no? Estas iglesias con denominación, siguieron con ese trabajo, pero ya se enfrentaron a algo menos quizá fuerte como lo habrán hecho los primeros colportores. Interesante ver cómo la distribución de la Biblia pues también ayudó a alfabetizar a México, ¿no? Entonces, o sea, no solamente en el entorno religioso fue importante la distribución, sino también en el entorno educativo y todas estas iglesias con denominación que ayudaron a alfabetizar ciertas comunidades en nuestro país. Y pues toda esta información que nos acaba pues de proporcionar y de platicar en este momento, pues ¿cuáles han sido las fuentes en las que usted ha podido identificar esta distribución, estas situaciones del estudio histórico de la Biblia aquí en México? Pues mira, yo creo que podemos dividir fuentes primarias y luego ya la parte bibliográfica, ¿no? Para mí fue muy enriquecedor. Claramente uno primero tiene que leerse algo pues para saber cómo está el terreno, ¿no? Y claramente Jean-Pierre Bastien, que ha sido de los básicos, y para quien quiera abordar temas de investigación sobre el protestantismo en México, creo que es básico. Pero bueno, Jean-Pierre Bastien, pues ya ahí veo las fuentes primarias. Entonces me fui al archivo presbiteriano en Estados Unidos, en Filadelfia, y creo que eso enriqueció muchísimo mi investigación. De ahí
lo que se pudo rescatar fueron todas las cartas que enviaban los misioneros, donde registraban cada uno de los eventos, progresos o retrocesos que tenían en su misión. También revisé la American Bible Society, o sea, todos estos primeros misioneros en la década de los 60, donde igualmente en sus reportes anuales pues pueden encontrar todas estas relaciones políticas, sociales, hacia dónde se movían, con quiénes se topaban, si había actos de intolerancia, o sea, todo esto, ¿no? Creo que estas fuentes primarias fueron pues básicas e importantes y que pueden seguir enriqueciendo para quien haga investigación sobre estos temas. Bueno, en el caso presbiteriano, ¿no? Pues Filadelfia va a ser principal. Fuentes secundarias, bueno, bibliografía, pues está Gabriela Díaz. Gabriela, sí es Díaz, ¿verdad? Pierre Bastián, Gabriela, que ha trabajado también temas muy similares, ¿no? Entonces, enriqueció mucho ya como en mi tesis doctoral. Fue creo que ella también como la que enriqueció bastantito. Bueno, tesis que revisé en un principio. Ahorita ya se ha actualizado mucho. Te digo que ya cada vez hay más trabajos al respecto. Mucho sobre educación. Creo que está Erika, les digo Rojano, y Gabriela Díaz Patiño. Sí, ya decía yo. Erika Rojano, Esther May, que son como los que ahorita han estado trabajando. Pero bueno, que a mí me favorecieron mucho en mi investigación, pues bueno, Jean-Pierre, Gabriela y los archivos, creo que son de ahí de donde más saqué, porque luego también para formar mi investigación pues me fui nutriendo desde otras partes teóricas, ¿no? Pero sobre estos temas, así es. Y tesis que se habían hecho antes, Daniel, pero su tesis estaba muy padre también y me ayudó mucho a reflexionar. Y también Alma Dorantes, de quien ella trabajó la Iglesia Congregacionalista en Guadalajara, y ella también enriqueció mucho mi investigación. Pero sí, yo creo que, ellos, pero los archivos pues han sido fundamentales, ¿no? Para poder abordar mejor el tema y desde ahí también empezar a tener nuevas reflexiones. Y es importante lo que menciona de esto de las fuentes primarias y secundarias, ¿no? Porque pues los que nos dedicamos pues al estudio de la historia, pues sabemos que tenemos la bibliografía, que es escrito del tema, y en este caso de la distribución de la Biblia, de cómo la Biblia se distribuyó, y pues las fuentes primarias, que son como las fuentes a analizar, ¿no? Sí, y ya para concluir esta rica plática que hemos tenido, ¿cómo piensa que se encuentra el conocimiento en torno a la historia de la Biblia aquí en México? ¿Y qué faltaría por hacer? ¿Qué deberían de hacer las instituciones religiosas, teológicas y bíblicas para poder ayudar a que el conocimiento se democratice más? Claro. Mira, me gusta hablar desde la posición geográfica en la que me encuentro, ¿no? Yo me encuentro, mi territorio donde me he movido es entre Guadalajara, Zacatecas, San Luis principalmente, ¿no? Que seguramente cambia un poco, a lo mejor si me voy a la Ciudad de México, la visión será como muy distinta. Para esta región, Zacatecas sigue siendo, aunque a lo mejor las estadísticas digan que ya el catolicismo es menor, pero la población sigue siendo pues más conservadora desde la parte católica. En Guadalajara nos encontramos con más diversidad religiosa. San Luis sigue siendo también muy católico. Entonces, cuando hablamos del análisis de la Biblia o de estos temas que abordan el protestantismo en México, pues yo creo que falta difusión, pero la difusión que salga del aula y que salga del mismo entorno académico. Entonces creo que lo más importante es salir del aula y de la academia. O sea, necesitamos tener como, por ejemplo, esta dinámica, ¿no? De tener como a través del Zoom, quizá después poder difundir más, hacer podcasts, utilizar. Ahorita tenemos muchas herramientas para poder empezar a difundir todo este conocimiento. Entonces quizá esto nos permita también invitar a nueva gente a que haga
unas nuevas interpretaciones o que se interesen incluso por la Biblia. A lo mejor ahorita lo hablamos desde la parte histórica, habrá quien le interese realmente la parte teológica, ¿no? Pero pues también la puede estudiar o que se interese por temas, no solamente, o sea, no necesariamente meterse así como de lleno, pero está interesado en conocer algo, pues buscar otras áreas o espacios de difusión que no necesariamente sea el aula, ¿no? Porque hay gente que seguramente dice, no, pues no tengo el tiempo para meterme a estudiar y analizar tanto, entonces mejor quiero algo que me lo platiquen ya como más masticado y ya, ¿no? Entonces yo creo que nos hace falta eso, y eso sí lo digo un poquito en general, darle una difusión extra aula. Queremos agradecerle por su tiempo, por esta plática que tuvimos, por las respuestas que nos dio, y creo que ha sido un rato enriquecedor para poder conocer un poco más de la distribución de la Biblia, y pues los invitamos a que pues puedan seguir las siguientes cápsulas que vamos a tener para que podamos seguir conociendo de la distribución de la Biblia aquí en México. Pues muchísimas gracias, doctor Cristian, y muchísimas gracias a ustedes. Muchísimas gracias, doctor, de antemano, y pues nos estaremos viendo en la siguiente cápsula. Hasta luego.